Sí, la primera actividad que tenemos hoy, con la cual inauguramos este ciclo de actividades, está a cargo de Diego Santos, y el nombre es Perspectivas a 200 años del desciframiento de Champollion. Como ya Diego lo va a mencionar, es un año muy importante para la egiptología, así que bueno, vamos a ir, eso lo va a desarrollar Diego, y lo vamos a ir compartiendo con ustedes en el transcurso de la charla de hoy. Bueno, Diego Santos, muchos de ustedes ya lo conocen, pero tenemos que presentarlo a este gran colega, compañero y docente de esta casa de estudios. Es docente del Departamento de Humanidades de la UNIPE, y está a cargo de la materia Historia de Oriente Antiguo, y es profesor adjunto de Derecho Romano en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja sobre el aprendizaje del derecho y la circulación de textos de diversas tradiciones jurídicas en el Egipto romano, así como también en la supervivencia de textos jurídicos, faraónicos y el pensamiento legal maniqueo. Así que, bueno, le dejamos a Diego con ustedes para poder desarrollar esta actividad. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Así que cualquier pregunta que tengan, si les parece, la pueden ir dejando en el chat para no olvidarse, o cuando terminemos con la presentación vamos a pasar directamente a las preguntas, que pueden hacerlas de forma oral o también por medio del chat, ¿sí? Así que después tendremos un momento para poder conversar. Así que bueno, Diego, todo tuyo, y bienvenidos y bienvenidas a todos. Hola, buenas tardes a todos. Qué suerte poder ver un montón de caras conocidas. Eh, a muchos no nos vemos en persona hace un par de años. Así que vamos, hoy, como recién dijo Belén, este año se cumplen los 200 años de una fecha que la tradición dentro de los estudios del área que englobamos bajo el nombre de egiptología, considera su fecha fundacional, que es el año 1822. Es el año, a fines de ese año, en la segunda mitad de ese año, Jean-François Champollion, personaje que todos conocen, a quien se le atribuye haber descifrado, usando esta palabra entre comillas, la escritura egipcia antigua, da una conferencia que luego al poco tiempo sale en forma de un pequeño librito, presentada como una carta a un personaje relativamente encumbrado del mundo académico francés de inicios del siglo XIX, que es Dacier. Nosotros lo que vamos a hacer en esta oportunidad es hacer un pequeño recorrido poniendo en contexto el texto de esa carta. Vamos a ver, creo que hay un micrófono prendido. Poniendo en contexto el texto de esa carta, sobre todo para traer algunos de los trabajos más recientes a discusión de una forma introductoria en esta oportunidad, sobre la obra de Champollion, especialmente sobre lo que más nos va a interesar, que es todo el proceso que lo llevó a poder leer la escritura egipcia, y por qué él y no cualquiera de sus otros competidores mucho mejor formados que él, por qué no pudieron llegar a los resultados que Champollion llegó en un tiempo relativamente breve. Justamente, hablando de proceso, uno de los primeros puntos que hay que desterrar es la idea de que Champollion rompió un código. Todo eso está englobado en una serie de leyendas que se elaboran en la segunda mitad del siglo XIX y que no tienen ningún tipo de sostén en los a veces escasos testimonios que nos llegaron de esos pocos meses. Ese relato que se populariza mucho tiempo después de la muerte de Champollion, que Champollion está trabajando en su habitación sobre textos jeroglíficos, que descubre la clave de cómo leerlos, que va corriendo, le dice
al hermano Jetien Lafer, Jetien Monafer, o hay varias variantes de la misma frase, y tiene una suerte de crisis y se cae desmayado. Luego se despierta y escribe de una sola vez la carta a Messier Dacier que va a leer en la Academia Francesa. Por eso probablemente es todo un mito. Probablemente está todo inventado mucho tiempo después de la muerte de Champollion. Champollion no llega a leer el egipcio en 1822, por más que ahora festejemos los 200 años. Ya vamos a ver de qué festejamos los 200 años y cómo a veces parece que llega ese resultado casi de casualidad. Como dijimos, a veces en algunos casos en peor posición que la que se encontraban sus competidores, especialmente el británico Thomas Young, que tenía varios elementos mejores que los que contaba Champollion para leer el egipcio. Vamos a compartir un PowerPoint del que vamos a ir yendo y viniendo en realidad. Les pido que si lo ven me avisen. Ahí se ve perfecto, Diego. Sí, se ve perfecto. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, básicamente en la tapa, podríamos decir, del PowerPoint tenemos el personaje central de esta discusión, especialmente esta discusión entre especialistas británicos y especialistas franceses, en una suerte de carrera por romper un código, en términos que sabemos que son inapropiados, que estaba contenido en esa piedra. Esa piedra la descubren franceses durante la expedición de Napoleón a Egipto, pero es tomada por los británicos que desplazan, como sabemos, a Napoleón. Por lo cual, la piedra de Rosetta, que todos también conocemos, se encuentra hoy en el Museo Británico. La piedra de Rosetta era la primera vez, o presentaba por primera vez, un texto que se creía bilingüe o trilingüe. Y daba la esperanza de que a través de esta piedra se iba a poder descifrar la escritura egipcia y se iba a poder entender los textos egipcios del pasado. Esto tenemos que tener en cuenta que es un contexto donde Egipto ocupa un lugar central en la cultura, sobre todo de Europa Occidental, desde Platón en adelante, desde la recepción de Platón. Recuerden que Platón llega a la misma vez a la Italia del siglo XV que Orapolo, que es un personaje que dice contar en un pequeño librito cómo leer los jeroglíficos egipcios. Pues sabemos que Orapolo es un autor de la antigüedad tardía, de la época de Justiniano, estaba totalmente errado en lo que él creía leer. A partir de ahí, durante mucho tiempo, durante siglos, hay diversos intentos que vuelven sobre los textos jeroglíficos. Quizás los más conocidos son los de el jesuita alemán que trabajaba en Roma, Thanasis Kircher. En la época de Champollion, Champollion se cría básicamente en un contexto donde Europa Occidental toma por primera vez contacto con diversas tradiciones orientales. Es el contacto entre fines del 18 e inicios del 19, donde llegan los primeros textos de la India en sánscrito, llegan los primeros textos chinos, que se leían tanto en chino como en manchú. El manchú en este momento era la puerta de entrada al chino, y vamos a ver que esto jugó un papel de particular importancia en la obra de Champollion. Casi le dio la clave, el trabajo del padre de la sinología francesa, prácticamente le dio la clave a Champollion sobre cómo abordar el sistema de escritura egipcio. Todas estas tradiciones, la tradición avéstica, es decir, la llegada de los primeros textos en avéstico, en persa medio, a Europa Occidental, buena parte de esto pasa por Francia, generan un clima muy apropiado
tanto para el estudio de estas lenguas como para llegar a una carrera sobre el desciframiento de la que se consideraba la más importante de ellas. Esta gente que venía a leer, estoy obviamente simplificando, hay muchos más autores de importancia, pero gente que venía a leer a Platón, que ubica la cultura egipcia casi como el lugar de donde procede mucho de los conceptos de su sistema. Gente que venía de leer a Platón ve los textos egipcios que los rodean. Recuerden que en la ciudad de Roma se excavan monumentos egipcios desde la Edad Media, y ya para la época de Kircher hay museos que exhiben estos objetos egipcios. Estos textos que rodean a estas personas son completamente ilegibles. Esto lleva a una básicamente suerte de guerra fría entre Inglaterra y Francia alrededor de quién va a ser el que descifre estos textos. Acá, de los numerosos libros que tenemos sobre Champollion, de la buena cantidad de libros que tenemos sobre Champollion, se han escrito, como se pueden imaginar, numerosas biografías. El único libro que aborda con detenimiento el trabajo de Champollion previo y posterior a la primera lectura del egipcio es justamente el de Buchwald, que se publicó en 2020. Es un libro súper recomendable. Básicamente Buchwald sigue en un poco más de 500 páginas las carreras tanto de Thomas Young como de Champollion, que van a ser los principales competidores, y las sigue a través de un montón de material que nadie había revisado detenidamente en vistas a entender cómo Champollion llega a leer el egipcio. Lo que tenemos son biografías antes de divulgación, donde Champollion tiene una suerte de iluminación y le hace un clic y puede leer los textos egipcios. Lo que decimos hoy sabemos que es probablemente falso. Y textos centrados en su vida, que nos hablan básicamente de un montón de sus datos biográficos, su carrera, con quién se casó, etc. Pero nadie se había detenido hasta este momento a revisar la enorme cantidad de papeles que quedaron de Champollion. Son cerca de 40 volúmenes, más de 40 volúmenes, que están en Biblioteca Nacional en París, que el gobierno del rey Luis Felipe le compra en 1833, menos de un año después de la muerte de Champollion, en abril del 33, le compra a la familia de Champollion por un precio enorme, por 50.000 francos. Le compra todos los papeles de Champollion, que hoy también podemos leer nosotros, porque han sido prácticamente la totalidad, fue digitalizado en el sitio web de Biblioteca Nacional en Gálica, por lo cual nosotros también podemos ahora revisar el trabajo de Champollion, tanto desde sus publicaciones como de sus papeles. Y ahora adelanto un punto que es justamente que todavía queda. Los que escriben, los autores de este libro, no se interesan, obviamente, quieren mostrar cómo Champollion llegó a leer el egipcio, pero no se detienen demasiado en muchos detalles que quizás interesan a quienes se dedican al egipcio. Por lo cual, un análisis detallado de todas estas fuentes es algo que todavía se está por hacer. Hoy podemos decir que aún no sabemos cómo Champollion, no sabemos en detalle cómo Champollion llega a leer el egipcio. Sabemos sí que eso lo va a hacer a lo largo de muchos años. Desde las ideas que tiene hacia 1822 hasta que puede llegar a empezar a comprender la gramática de un texto egipcio, pasan unos cuantos años. Recién hacia 1825, 1826, Champollion puede comenzar a entender textos egipcios que no sean nombres de reyes o cosas, partes de titulaturas, etc. Y cuando muere Champollion en 1832 y deja el manuscrito de su diccionario y su gramática, podemos decir que
básicamente aún no podía entender en detalle, o entender a veces incluso por arriba, los textos egipcios. Champollion llega a un nivel muy avanzado con respecto hacia dónde avanza, desde dónde empieza, pero no, en vida, no llega a entender por completo el egipcio y no llega a comprender cómo funciona la escritura. Eso va a suceder luego de la muerte de Champollion, de hecho puntualmente en 1836, cuando un egiptólogo alemán, Richard Lepsius, publica una carta donde revisa revisa y corrige el sistema de Champollion. Ya pagado por uno de los personajes más importantes en la historia de la egiptología, que es el barón von Bunsen, un diplomático prusiano que había estudiado con Champollion en Roma cuando era diplomático, y quizás ustedes lo pueden ubicar porque es uno de los padres de la unificación de Alemania. Es uno de los, si bien muere antes, es uno de los ideólogos de la unificación de Alemania. Y es una de esas grandes mentes políticas del siglo XIX que también tiene relativa influencia en el pensamiento político argentino del XIX, el barón von Bunsen. Bunsen sostiene a Lepsius y luego, lo que se puede entender como el puntapié inicial de la historia de la egiptología, es justamente una obra de Bunsen, su traducción inglesa, aumentada, que es El lugar de Egipto, la historia universal. De eso, si tenemos tiempo, vamos a decir unas palabras, que es además donde sale una de las primeras gramáticas y en una edición en el tomo 5, muy posteriormente, el primer diccionario alfabético del egipcio. Es decir, hasta poder llegar a leer el egipcio, van a pasar varias décadas desde 1822, desde ese primer trabajo de Champollion que abre las puertas para acceder a estos textos. Vamos, para básicamente dar unos lineamientos generales, porque vamos a volver sobre esto, vamos a hacer unos comentarios sobre cómo funciona la escritura egipcia. La escritura egipcia se compone, los egipcios antiguos escribían con diversos tipos de signos. Es decir, signos que tenían diversas funciones. Los signos principales son fonéticos. Por ejemplo, sabemos que la palabra para cielo, reconstruida, es pi. Los egipcios, primer dato, omitían las vocales cuando escribían. No sabemos el origen de esto, pero es el primer sistema de escrituras en omitir las vocales cuando escribe. Todos los demás sistemas de escritura, el árabe, el siríaco, el hebreo, etcétera, todos vienen en último punto de la escritura egipcia a través del protosinoítico, que copia esta idea de no escribir las vocales. Usaban signos fonéticos, por ejemplo, este cuadrado es la P, este cuadrado es la T, este semicírculo es la T, con esto ya escriben cielo, pero para no confundirlo con otra palabra, le agregan un pequeño dibujo de un cielo debajo. Acá ya tenemos dos tipos de signos. Tenemos signos fonéticos, es decir, cada uno representa un fonema, y un signo que hoy los egiptólogos denominan ya hace mucho tiempo determinativo. Más allá de que pueda estar bien o no este nombre, que pueda estar equivocado o no, lo conocemos como determinativo, que indica a grandes rasgos, podemos decir, el campo semántico de esta palabra para poder leer, para poder saber qué vocal ponemos acá. Es decir, ya conocemos dos tipos de signos: signos fonéticos y signos determinativos, es decir, dibujos. Escribe la palabra perro, se dibuja un perro al final, que nos orientan en su lectura. Ahora, tenemos otro tipo de signos, como por ejemplo este de acá, que lo podemos leer, sabemos que significa Dios,
este de acá que es horizonte, que son signos ideográficos. Es decir, un solo signo sirve para escribir una palabra. Algo parecido a un buen grupo de los signos que se usan para escribir el chino o el japonés, que quizás lo tengan más presentes como ideogramas. Estos dos signos son ideogramas, por más que lleven en su escritura algunos complementos, como esta línea, que ahora no nos importa. Pero tenemos ya tres grupos de signos: ideogramas, signos fonéticos y signos que sirven para indicarnos el campo semántico de la palabra. Pero ahora vamos a hacerlo un poquito más complicada. Solo son tres conceptos para recordar, cuatro. Los signos fonéticos son muchos. Es decir, hay un grupo de signos que cada uno equivale a un fonema, como por ejemplo esta lechuza, y otros signos que equivalen a más de uno. Por ejemplo, este de acá, que equivalen al Aleph y a la B. Este de acá, que equivale a la S y la W. Este ojito, que equivale a la Yod, una semivocal, y a la R, etc. Tenemos signos que se sirven para escribir más de una consonante. 3 o hasta a veces 4 consonantes pueden escribirse con estos signos. A este nivel de detalle es donde no llegó Champollion. Ahí ahora vamos a ver por qué. Nosotros quedémonos con que existen diversos tipos de signos en egipcio. Los repasamos una vez más. Signos fonéticos, que pueden representar 1, 2, 3 o 4 consonantes. Signos determinativos, que indican el campo semántico de una palabra escrita con signos fonéticos. Y después, ideogramas. Básicamente, así podemos hacer una primera clasificación de las letras, entre comillas, que se usan para escribir la lengua egipcia, que además tenía una ortografía muy conservadora, por lo cual sabemos, y eso en un punto vamos a ver que ayudó a Champollion, que la lengua fue cambiando mucho, pero las palabras se siguieron escribiendo de la misma manera. Y cuando se estudiaban su ortografía independientemente de la lengua hablada, como podemos pensar en un ejemplo contemporáneo, el inglés, el francés, etc. Todo esto estoy simplificándolo mucho, solo para que les queden algunos conceptos centrales de cómo funciona el sistema de escritura del egipcio. Ahora, salimos de acá y vamos a compartir otro grupo. Les pido si pueden ver los PDFs que estoy proyectando, ¿los llegan a ver? Sí, sí, perfecto, Diego. Bárbaro, gracias. Una vez que sabemos esto, nos vamos a situar, vamos a omitir todo el recorrido de Champollion hasta el año 1822. Acá no sé si me oyen porque creo que se me acaba de tildar la pantalla. Perfecto. Sí, te oigo. Bueno, yo sigo hablando, se me tildó completamente la pantalla. Vamos a omitir el recorrido de Champollion hasta el año 1822. Champollion tiene una formación que podemos considerar relativamente buena, si bien viene de una familia bastante humilde, con una madre ausente, un padre alcohólico, quebrado, en un pequeño pueblo, y tiene la suerte de tener un hermano que decide hacerse cargo de su crianza y de su educación. Un hermano
muy talentoso, con mucho talento tanto para los negocios como la política, que va a ser quien cuide de Champollion a lo largo de toda su vida. El hermano de Champollion va a estar presente a lo largo de toda su vida y después, de hecho, luego de la muerte de Champollion, va a ser quien se encargue de editar sus obras póstumas. Podemos decir que en buena medida, por lo menos hasta el año 1826, Champollion vivió de su hermano, que fue también quien se ocupó, tenían una diferencia de edad, cuando su hermano ya trabajaba en una ciudad francesa, en Grenoble, se ocupó de su educación. Se ocupó de darle una educación. Champollion comienza a aprender a leer y a escribir con su hermano ya llegando a los 10 años. Es decir, recién cuando empieza a leer el francés bastante tardíamente. No por ahí en esa época, pero de un momento relativamente tardío, que es también cuando se escolariza por primera vez. Su hermano le enseña a leer, a escribir, y rápidamente lo manda a la escuela de un sacerdote francés, que junto a su hermano eran orientalistas. Y en su escuela, Champollion se queda muy poquitos años, entre los 12 y los 14 años, pero consigue, con este sacerdote francés, empezar a hacer un camino en las lenguas semíticas. Este sacerdote francés, como formación de los niños que tenía a su cargo, los hace estudiar lenguas clásicas, griego y latín, pero también los hace estudiar hebreo, arameo, bueno, la forma más tardía, el siríaco, etíope, etc. Los hace estudiar diversas lenguas. Ese es el primer acercamiento que va a tener Champollion con las lenguas semíticas, que quizás si no hubiera ido a esa escuela puntualmente de este sacerdote tan particular, Champollion no hubiera existido como tal, sería un personaje completamente anónimo. Luego se acerca, ya en París, se acerca a uno de los grandes personajes de ese momento, un arabista, pero también semitista en general, profesor de persa, y uno de los primeros en intentar descifrar la piedra Rosetta, que es Sylvestre Sacy. Un personaje mayor en la carrera de Champollion, un hombre mayor para los estudios del Cercano Oriente en Francia, que en buena medida va a estar peleado con Champollion, no lo va a despreciar. Básicamente, en líneas generales, porque hasta muy tardíamente, hasta la década de hasta el año 1826 aproximadamente, Champollion va a adherir al bonapartismo y va a tener una tendencia a disfrutar el pelearse con conservadores. Entonces Champollion prácticamente arruina todas sus oportunidades una y otra vez por hacer comentarios políticos, etc. Recién va a ser en 1826 cuando parece bajar un escalón en esa actitud, por lo menos públicamente, no en las cartas con su hermano. De Sacy era un conocido antibonapartista, eso va a hacer que trate hasta de charlatán a Champollion. De Sacy, imagínense, no llamaba a Napoleón por su nombre, sino que decía Ahriman, la representación del mal en el zoroastrianismo. Va a hablar de los 3 meses del reinado de Ahriman, etc. Champollion llega con una muy buena formación en lenguas semíticas, una formación bastante buena en lenguas semíticas, pero puntualmente en algo que sus competidores no van a tener. Champollion compra tempranamente la idea de Athanasius Kircher de que el egipcio, detrás de la escritura egipcia, está el copto. La compra mal, la compra en los términos de Athanasius Kircher, que era muy complicado. Eso lleva a Champollion a tener una incomparable formación en copto, incluso mejor que el más importante coptólogo francés, Quatremer, contemporáneo a él, con quien también va a estar peleando.
prácticamente una cosa, no lo vamos a repetir en todo momento, pero Champollion posiblemente estuvo peleado menos con su hermano y 2 personas más, con prácticamente todos a quienes se cruzó, con quienes se cruzó. Va a tener una formación indisputable en los pocos dialectos coptos que se conocían, y eso va a ser clave para su acceso al egipcio. Si bien Champollion no va a darse cuenta nunca, incluso viéndolo, de que el copto era una forma de egipcio muy tardía, demasiado cambiada, casi como comparar el latín con el francés o el castellano. Eso no entendemos muy bien por qué, pero Champollion no llegó nunca a ese punto, que sí llegaron otros de sus competidores, mucho mejor formados para ello, como puede ser Thomas Young, que entendía perfectamente que las lenguas cambian con el tiempo. Tenemos una carta de Young a otro de quienes después va a tener relación tanto con Champollion como con la consolidación de la egiptología naciente, que es el barón von Humboldt. Tanto Humboldt como Young, incluso después del descubrimiento de Champollion, entienden perfectamente que detrás de la escritura egipcia no puede estar el copto. El copto es una cosa muy tardía. Bueno, Champollion, al parecer, nunca quiso abandonar este preconcepto. De hecho, vuelve una y otra vez sobre esta idea que comparte con esta parte con formación de la idea de Oriente que tiene Europa Occidental y los nacientes Estados Unidos en este periodo, y que se va a transformar en un lugar común, que es el mundo oriental como impermeable al cambio. Champollion sostenía que los egipcios eran totalmente ajenos al cambio. Creía que entre la aparición de la escritura egipcia y el copto no podía haber habido ningún tipo de cambio. Eso es uno de los preconceptos que va a servir en su momento, pero va a impedir que Champollion llegue a entender el funcionamiento, por ejemplo, de la escritura egipcia. Lo que vamos a ver acá, solo para mostrarles, es el primer intento de diccionario de sus papeles que hace Champollion. Totalmente equivocado, con algunos aciertos, pero básicamente en la línea de lo mismo que había acertado Thomas Young, etc. Es el primer intento de leer la piedra de Rosetta. Champollion hace un léxico de la piedra de Rosetta donde identifica algunas palabras correctamente. Por ejemplo, vamos a anotar acá, esto es una forma tardía de escribir día, y lo identifica perfectamente con el copto de Howe, día. De hecho, así lo dice en su traducción. Pero estas cosas, obviamente, todos sus competidores habían llegado a las mismas conclusiones comparando el texto griego con el texto egipcio de la piedra de Rosetta. Pero acá hay un dato importante, que para nosotros va a ser un dato principal. Es esto. Ya vimos que Champollion sabía que esto quería decir día. No sabía bien por qué. Está básicamente comparando dos textos. Y en algunos casos la pega. Pero llega a la conclusión que esto equivale a cumpleaños. Equivale a la palabra cumpleaños en el texto griego de la piedra de Rosetta. Y eso va a ser fundamental para lo que sucede en 1822 y que mucho tiempo después se va a volver a recontar esa historia con una suerte de milagro, una iluminación, etc. Básicamente esta palabra cumpleaños va a tener muchísimo que ver con lo que Champollion va a llegar a ver en ese momento. Hasta ese momento, vamos al año 1822, un poquito antes, ¿qué sucede? Tenemos que sus competidores habían llegado a la conclusión que ya había sugerido el sueco Åkerblad
la década de 1810, que la escritura egipcia era alfabética. Es decir, que los signos representaban sonidos. En particular la escritura demótica y la hierática, es decir, estas formas cursivas, por lo menos en términos gráficos. El demótico además es otra lengua, pero de la familia del egipcio, pero por lo menos estas escrituras eran alfabéticas. Sobre todo Thomas Young, que era quien más había avanzado, ya había publicado varias cosas, su artículo en la Enciclopedia Británica. Sobre todo Thomas Young estaba absolutamente convencido de que era un alfabeto. Champollion era quien resistía, quien negaba absolutamente que el egipcio tenga signos fonéticos. Champollion descreía de todos los hallazgos de Young. Digamos que Champollion empieza su recorrido absolutamente equivocado. Todos los demás proponían que el egipcio se escribía con un sistema que tildaban de alfabético. Es decir, en términos de ese momento, que un signo equivale a un sonido, por decirlo burdamente. Champollion lo negaba en absoluto. Champollion aún, y durante tiempo después lo vemos en sus citas de su gramática, por lo menos del borrador de su gramática, Champollion va a seguir creyendo tanto en Horapollo como en Athanasius Kircher. Champollion va a seguir creyendo que detrás de los jeroglíficos son ideográficos. Esta idea es la que Champollion trata de mostrar en sus primeras dos conferencias. Sus primeras dos conferencias en la Academia Francesa. Quiere hacer derrumbar a Thomas Young. Quiere demostrar que el egipcio se escribe solamente con ideogramas. Es decir, primer Champollion absolutamente equivocado. Quiere demostrar que el egipcio escribe con ideogramas. ¿Qué tiene que hacer? Atacar el demótico y el hierático. Tiene que mostrar que el demótico y el hierático no se escriben con... No es un sistema alfabético. Y eso lo puede hacer muy bien Champollion. Acá vemos sus notas de demótico. Estas son un poco más tardías. Las llega a publicar estas conferencias. La conferencia sobre hierático, que ahora no traje el PDF para mostrarla, pero se puede encontrar, fue publicada. Básicamente muestra con relativa firmeza, acá en sus textos de demóticos seleccioné un ejemplo de hierático, que los signos demóticos, los signos hieráticos, Champollion lo ve claramente, los signos hieráticos no son más que la cursiva del jeroglífico. Y los signos demóticos derivan del hierático. Entonces Champollion ya lo ve antes siquiera de poder leer el texto. Lo demuestra en estas dos conferencias, y lo que sostienen estas dos conferencias es: la escritura demótica y hierática no pueden ser un alfabeto porque equivalen a los jeroglíficos. Y los jeroglíficos sabemos, dice Champollion, que no lo son ideogramas. Ahí Champollion básicamente se sube a un argumento. Acá vemos que aparece la palabra caracteres, aparecen los caracteres chinos, que va a ser algo que va a acompañar en estas reflexiones a Champollion todo el tiempo. Básicamente Champollion sostiene que la gran cantidad de jeroglíficos que él puede mostrar, tomados de láminas, de publicaciones y de los materiales egipcios pocos que él tiene acceso, muestran que es imposible que sea un alfabeto. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Champollion recibe los comentarios de Saint-Martin, un iranista y armenólogo francés, que básicamente muestra que había que algunos nombres de reyes de época por lo menos griega y romana, están escritos con símbolos fonéticos, con signos fonéticos. Por los argumentos que no nos vamos a detener de Saint-Martin, que son mejores que los de Thomas Young,
Champollion no se puede desdecir de esto. Champollion tiene que salir a contradecir esos argumentos que dan en el corazón de su sistema, que para él son todos ideogramas. Y en ese contradecir produce este cuadernillo, donde, acá vemos que ya Thomas Young había identificado este cartucho como el de Ptolomeo I, la P, la T, la L, la M, no importa. Había identificado, y con eso Champollion puede identificar el nombre de Cleopatra, que Thomas Young no había podido identificar, y se da cuenta que estaba equivocado. Se da cuenta que había signos fonéticos en el egipcio. Pero no quiere dar el brazo a torcer, y eso es algo que Buchwald analiza muy claramente. Champollion no quiere reconocer en ningún momento que sus competidores tienen nada de razón. De hecho, cuando Champollion construye su sistema en base a lo que lee de las publicaciones de Thomas Young, pero cuando Thomas Young va a París, intenta hacerse amigo de Champollion, Champollion prácticamente le pega una patada. No quiere compartir en absoluto nada del crédito con nadie. Por lo cual comienza a hacer una serie de elaboraciones teóricas para decir lo mismo que Thomas Young, pero que sea una cosa diferente. Tiene que aceptar que los signos son fonéticos, pero no puede decirlo. No se quiere bajar, no se quiere desdecir de las dos conferencias que acaba de dar. Ahí es cuando esta construcción, en principio casi sostenida por un capricho, se transforma en la puerta de entrada para poder leer el egipcio, que es lo interesante del caso de Champollion en estos meses. Es interesante de revisar el trabajo de Champollion, donde muchas cosas se dan casi por casualidad. Champollion, antes de dar su famosa conferencia en 1822, que va a plasmar en la carta a Monsieur Dacier, produce este cuadernillo, donde lee buena parte de los nombres helenísticos y romanos que aparecían en los monumentos egipcios. De hecho, acá por ejemplo el de Cleopatra, le entiende los epítetos, reconoce que varias de estas cosas son ideográficas y básicamente se mete en una discusión muy problemática para esa época, pero que le da muchos beneficios. No sé si me escuchan porque se me volvió a tildar toda la pantalla. ¿Se escucha? Perfecto. Gracias. Sí. Una discusión que llevaba un tiempo, que era sobre una pieza que si no la conocen, googleenla porque es fantástica de ver, que está en el Louvre, en ese momento no estaba en el Louvre, que es el zodiaco. No se escucha. Ahí sí se tildó. Se tildó. No, Ahora sí, no se escuchó. La pieza del Louvre. Gracias. Una pieza gigante, el Zodíaco de Dendera, que hoy está en el Louvre, por la cual Luis XVIII había pagado una fortuna. Había pagado una tonelada de dinero. Y que va a llevar a una discusión, que no nos vamos a detener acá, no nos importa, sobre el texto bíblico. Algunos de los primeros en revisarlos creían que el Zodíaco de Dendera, que es una pieza de época romana, es un pedazo. No se ve. Ahí está. Ahí está. Es un fragmento del templo de Dendera de época romana. Creían que eso era antiquísimo, era una cosa del 2500 a.C. Bueno, Champollion va a mostrar que lo que contenían unos cartuchos de este templo era, que después no importa cómo, pero después vamos a ver que además Champollion no tenía razón, pero era el título emperador, autocrato en griego. Les pido que me avisen si se escucha nuevamente. Se ve parcialmente.
No sé qué está sucediendo, están saliendo cosas. Algo se ve en mi... Sí, se te escucha, pero no se ve bien. Bien. Perdón, Diego, ¿podés repetir cómo se llama esa pieza del Louvre? El Zodíaco de Dendera. Si no lo conocen, googleenlo, que es muy impresionante de ver. Champollion, mostrando que era una pieza de época romana, básicamente pasa a caerle bien de repente, cuando nunca, siempre se habían insultado, él había insultado, a todos los conservadores franceses. A un montón de sacerdotes que tenían mucha influencia, sobre todo en la corte, uno en particular que antes creía que Champollion era prácticamente el diablo, termina incluso hablándole bien después de su descubrimiento en 1822 a Luis XVIII, que de hecho le termina mandando una caja de oro incrustada con diamantes, elogiando a Champollion por su conferencia, por su carta a Messier Dacier. Es decir, además, ese pequeño hallazgo que pueda fechar el zodíaco de Dendera, a Champollion le es la puerta de entrada a un círculo en el que estaba totalmente afuera. Champollion lee los nombres de los personajes. En 1822 da su conferencia, que ahora no sé por qué no me permite, se tildó y no me permite mostrarles el siguiente. Voy a pausar. Si salís de la pantalla completa y volvés a entrar. Sí, voy a probar, pero no me está dejando mi computadora, está todo tildado, no sé qué le pasa. Voy a intentar salir de la pantalla completa, seguimos igual, si no les muestro lo último, las imágenes. En 1822, finalmente, Champollion presenta su lectura de los nombres de reyes griegos y romanos en el texto que se festeja este año, que cumple 200 años, este año, que es la carta Messier Dacier. Ahí saqué, Diego, compartir pantalla, fíjate ahora, a ver. Correctamente. No es mi computadora. Es mi máquina que se tildó todo, no sé qué pasó. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, se escucha. Sí, se te escucha bien. Lee su conferencia en la Academia Francesa, que va a ser editada un poco después, y la base de esta conferencia era mostrar que el sistema de escritura jeroglífica había desarrollado, como el chino clásico, una forma de escribir nombres extranjeros usando idiomas. Bueno, parece que desapareció Diego, vamos a esperar a ver si se conecta de nuevo. Sí. Desapareció por completo. Claramente le están dando mal la computadora. Debe fallar.
Dice Diego que ahora viene. Parece que se le cayó la conexión. O sea, que ahora vuelve, que lo esperemos. Gracias, Alfonso. Ayer se desfiló la tecnología. Se desfiló la tecnología. Se desfiló la computadora, la tecnología, ¿viste? A Diego, que es conferencista. ¿Me escuchás? Hasta la tecnología falla, ¿eh? Exacto. O Y, sea, y ahí estamos fritos, o sea, ahí ya está, ¿viste? porque estamos muy dependientes de esto. Cocinado. Mm, Qué macana. Venía tan linda. sí, sí, muy interesante. Muy Sí. interesante. Había detalles que yo no conocía, pero muchos detalles, realmente. Sí, sí, sí. ¿Cuántos? El tema Increíble. de von Bunsen sí, porque además estudié con historia de Europa, pero todo el devenir interno, ¿viste? Es muy, muy interesante. Hay detalles que son reveladores. Sí, sí. Lo Sí, del sí, mal carácter lo sabe todo el mundo, eso sí. Es un jodido, tipo re jodido. Pero bueno. Cosa curiosa, Christian Jacques ni lo menciona el tema ese. Mira que No. escribió la novela de Champollion, ¿no? Bueno, pero como es francés, ¿Y qué querés, Jacques tenía que mostrar que Champollion ¿qué va a decir? que era un tipo aparte simpático, tipo, Fueron los ingleses. que todo el mundo lo quería. No, se lo tengo que, viste, lo debía saber porque los archivos están, pero... No, por supuesto que sí, pero bueno, su novela era para ensalzar a Jean-François. Sí. Y yo conocí en el colegio al conde de Luynes, que es el descendiente del conde de Luynes, el de Chabón, el sabio, que fue el que le bancó el viaje a Champollion a Egipto. Ah, no sabía, contame. Increíble. Un día le pregunté a la esposa, le digo, che, tu marido es el conde de Luynes, pariente, ¿es pariente del conde de Luynes? Que, claro, el conde de Luynes de Chabón es el bisabuelo de mi marido que le pagó el viaje a Champollion. ¡Ah, la puta! ¿Y cómo vino para la Argentina? Teníamos a los chicos en el colegio, en San Tarcisio. ¿Es argentino o qué? No, el conde de Luynes. Un día una chica me muestra una foto de un Chateau del Loire. Adivina de quién es, me dice. Y la miro a la hija mayor, que era María de Luynes, y se puso colorada como un tomate. Era el castillo de ellos en el Loire. Un chateau con 40 habitaciones. Sí, escuchame, ¿y cómo vino a recalar a la Argentina? Pues se casó con Argentina. Ah. Pero cuando empezó el tema de los secuestros, ¿te acordás? Porque secuestraban gente con plata, entonces fueron.
se fueron a Europa. Ah, claro. Se volaron, desaparecieron. Y no volvieron más. Sí, no, uno de los chicos vuelve cada tanto a viajar acá a Argentina. Tiene muchos amigos acá. Imagino. Qué bueno, otra anécdota más que puede ir al libro. Otra anécdota más, el conde de Luynes. De Luynes Le Savant, el sabio. Qué increíble. Qué macana que Sí. venían muy buenas, la verdad es esta. Sí, a veces el tema de internet es terrible. Cuando te falla en serio. Sí, cuando te falla. No, A mí se me cortó 3 veces acá. ¿Sí? Tuve que volver 3 veces, ¿sí? Dije, la cuarta listo, corto. Porque va a estar así, yendo y viniendo, entrecortado, no. No, bueno, ahora. No, yo, gracias a Dios, por ahora tengo buena señal y cuando se me ha cortado, yo tengo. Claro, yo también lo tengo, ¿sí? Salvador. Ese te lo recomendé yo, ese. Sí, lo enchufo, claro. Claro. Lo enchufo. Sí. Yo tengo uno de esos de Fiverr. Ahí está Diego de nuevo. A ver. A ver. Ahí está Diego. Ahí pareciera que apareció, no sé quién apareció. No, desapareció de nuevo. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Te escuchamos. Bueno, Sí. vamos a ver cómo poner esto. Uy, no sé. He vuelto desde el celular porque espero que me escuchen bien. Sí. La computadora terminó de apagarse por no sé con qué y ahora dice que se está actualizando. Así que es un problema porque buena parte de esto dependía de las imágenes que íbamos a proyectar. Así que, bueno, vamos a continuar. Después, si tenemos suerte, vamos a proyectar las imágenes. Si no, a quienes le interesen, obviamente me pueden escribir y les mando todo el material por compartiéndoles una carpeta de Dropbox o algo por el estilo de Drive. Bueno. Ahí creo que igual se está terminando de actualizar. Bueno, estamos en 1822. Champollion tiene que ceder en su sistema. Champollion lo que hace es, termina reconociendo que hay signos fonéticos en el egipcio, lo termina haciendo de una manera en donde los corre hacia la época tolemaica y romana como una innovación del mundo clásico que dominaba a Egipto, pero abre ahí la puerta a que eso podría haber existido en el egipcio faraónico. Y acá Champollion va con 2 argumentos. El primero de ellos es que vuelve con su argumento central, es que los egipcios eran resistentes a los cambios. Es decir, Champollion dice, si esto existe en época grecorromana, necesariamente tiene que existir en época faraónica porque a los egipcios no les gustaba cambiar nada. Con ese nivel de simplismo operaba en esas cuestiones Champollion, si uno lo compara a von Humboldt, a Thomas Young, etc. Champollion es el egipcio, pero por otra parte lo lleva por buen camino. El egipcio tiene que ser exactamente igual, pero los egipcios tenían una tendencia a no cambiar nada, a ser ultraconservadores. Que es algo, líneas aparte, que va a rescatar, casi como una antorcha, von Bunsen, a partir de 1848 con su obra El lugar de Egipto en la historia universal, y va a ser leído por conservadores de todo el mundo. Von Bunsen. Egipto se va a transformar en uno de estos grandes lugares del conservadurismo. Acá el lector por excelencia de von Bunsen, tanto en el plano científico como en el político, es
Vicente López. Vicente López va a construir su pensamiento político sobre von Bunsen. Para Champollion, Egipto, como para muchos en su época, era una civilización eminentemente conservadora. Y por otro lado, Champollion no lo comenta directamente, ahí estamos pudiendo abrir nuevamente la computadora, ahora retornamos en unos minutos con el PowerPoint. Excelente. Champollion, les pido disculpas por estos inconvenientes, Champollion sí había tenido un gran hallazgo en 1822 antes de la conferencia de Dacier. No en esa perspectiva cinematográfica que conocemos de las historias posteriores, el Chrétien Laffer, etc. Pero había llegado a leer el cartucho de Ramsés II, que era con el PowerPoint va a quedar mucho más claro. Algo que ya había supuesto Thomas Young. Thomas Young había visto el cartucho. Los cartuchos son unas estructuras casi circulares que rodean, por explicarlo rápidamente, los nombres, algunos de los nombres de los reyes, algunos nombres de reinas, etc. Eso ya desde la década de 1810 ya se sabía que contenían los nombres de los reyes, o se suponía, mejor dicho. Eso queda demostrado cuando se lee el nombre de Ptolomeo. Ahora, lo que Thomas Young había tratado de mostrar, que un cartucho que tenía un ibis, que es un pájaro, que se sabía ya por fuentes clásicas que estaba asociado al dios Tot, debería ser Tutmosis. Pero no podía demostrarlo, solo lo suponía. Champollion puede demostrar finalmente que el nombre de Ramsés, II se escribe, o sea que un cartucho en particular contiene el nombre de Ramsés II y que este se escribe con más de un tipo de signo. Este hallazgo, cuesta creerlo, pero Champollion no tenía piezas en Francia con el nombre de Ramsés II, lo que es gracioso porque el nombre de Ramsés II está por todas partes. Pero sabemos que todas estas primeras colecciones están formadas mayormente con piezas de época tardía, ptolomaica y romana. No había muchas piezas del Reino Nuevo. De hecho, en época de Champollion no había ninguna en París que él pudiese consultar. Lo que tenía, y nosotros no tenemos lamentablemente, lo sugiere la correspondencia de Champollion, su primera biógrafa, una señora que a fines del siglo XIX contacta a su familia, Pleven. Su primera biógrafa lo menciona al pasar, probablemente de un comentario familiar, que a Champollion le habían dado un montón de copias de cartuchos egipcios que procedían de la visita a Egipto de un personaje francés. Personaje del que casi no conocemos nada y que no tenemos estos dibujos, pero que este hombre puso a disposición de Champollion. Y ahí Champollion quedó en pie de igualdad con Thomas Young, que tenía algo que Champollion no tenía, que después Thomas Young se lo va a hacer llegar, pero en ese momento no lo tenía, que era una copia de la lista real de habidos, de una de las listas reales de habidos, de la del templo de Ramsés. Tenía esta copia. Champollion va a acceder a eso a través de los dibujos de este personaje, y va a acceder a un montón, probablemente por lo que dice este personaje, copió cartuchos de diferentes sitios. Y ahí Champollion puede finalmente mostrar, y ahora vamos a retornar, les voy a robar un segundo, ya en breve vamos a terminar, y ahí Champollion puede demostrar cómo se lee, puede tener material para trabajar y demostrar cómo se lee el nombre de un faraón previo a la presencia de los griegos en Egipto. Y para eso vamos a volver a una palabra que les marqué como importante, a ver si me puedo conectar de los dos sitios a la vez,
que es cumpleaños. ¿Recuerdan? Día del nacimiento, que les dije que recordaran esa palabra. Ahora vamos a ver, cuando proyecte el PowerPoint, el nombre de Ramsés se escribe con un círculo con un punto en el medio, que obviamente es el Sol, y que ya Thomas Young había sugerido que era el Sol, y Champollion sabía que Sol en copto se lee Re. Luego hay dos signos que los conoce del cartucho de Ptolomeo, que es la S, nuestra S. Es decir, era un nombre que empieza con Re y termina con Ses. Rameses, obviamente. Y termina con dos S. Pero ahora, en el medio, lo vamos a ver ahora en la proyección, hay otro signo, que es un signo que no se conocía cómo podía leerse, que son tres pieles de zorro atadas. Champollion aún no sabía, obviamente, que eran tres pieles de zorro. Pero bueno. Champollion ve ese signo y recuerda que es el signo de la palabra cumpleaños. Dijimos que Champollion podía leer día, y entonces deduce de que la palabra que está debajo de día es nacimiento, ya que la palabra cumpleaños, él desde el griego la entendía como día del nacimiento. Champollion obviamente conocía a la perfección el copto, recuerda que nacer en copto es bojaírico, lo que él principalmente usaba era misi. Y ahí, leyendo ese signo como misi, obtiene el nombre, más o menos, Rameses, que lo conocían ¿de dónde? De la lista en griego de faraones que en época helenística nos dejó Manetón. Es decir, Champollion puede en ese momento identificar por primera vez un cartucho con un faraón conocido de la lista de Manetón. Es decir, ese puntualmente es el gran avance de 1822, el gran avance que luego fue mitificado en trabajos, en biografías sobre todo estilo de folletín de la segunda mitad del siglo XIX. A ver si acá me deja, vamos a regresar con la pantalla para poder ver el PowerPoint. Déjenme ver. Ahora me tendrían que aceptar. Ahí está. Mil disculpas por... Voy a apagar acá. Ahí está. Mil disculpas por la demora y por estos problemas técnicos. Vamos a compartir nuevamente el PowerPoint, porque sin PowerPoint es muy feo todo esto. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, perfecto. Bien. Lo que tenemos acá es el cartucho de Ramsés II. Básicamente esto, que en otros ejemplos aparece con un signo, con un círculo, con un puntito, es el nombre del dios Re. Acá tenemos las dos S. Y acá tenemos este signo que aparecía en la palabra para cumpleaños. Es este nombre el primero que Champollion va a descifrar o leer en términos mucho más apropiados. ¿Y qué pasa? Champollion dice, estos signos son evidentemente fonéticos, que es lo que va a decir en su carta en 1822. Es decir, los signos fonéticos en egipcio existen mucho antes de lo que suponíamos. Concede eso, en realidad no concede nunca nada, Champollion, pero busca un argumento para sostener eso. Dice, bueno, estos signos existen desde mucho tiempo antes. Pero este
del dios Re es un ideograma. Y este de nacer también es un ideograma. Hoy sabemos que Champollion acá se equivocaba, y este signo de la izquierda no es un ideograma, sino que es MS. Es un signo fonético que se usa para estas dos consonantes, MS. Pero bueno, Champollion creía que era un ideograma para nacer. Es decir, hay dos ideogramas y dos signos fonéticos. Dejo de compartir para pasar a volver a los PDFs de las obras originales de Champollion, que me gusta pasarlos, mostrarlos así en conjunto y no recortarlos. Y ahí es cuando Champollion encuentra el marco donde básicamente va a comentar esto, el marco desde el cual va a pensar esto, que es en esta obra de acá. En esta obra de acá, no sé si la pueden ver. ¿Se llega a ver la pantalla? Sí. Sí, sí. Bien, Perfecto, esta obra sí. de acá es la obra una de las obras fundantes de la sinología en Francia, que es la gramática de chino de Abel Remusat, el fundador del padre de la sinología. Un médico que se encuentra con un texto chino, un texto médico, un herbario chino, y decide leerlo, estudiando chino por su cuenta, usando diccionarios chinos impresos. Una tarea titánica. Remusat llega a tener un dominio importante de la lengua, es el primer profesor en Francia de sinología. Remusat es contemporáneo a Champollion, le llevaba 2 años, y mueren prácticamente a la vez. Champollion muere de una ACV cuando tenía 42 años. Remusat, ahora no me acuerdo de qué muere, pero muere de una enfermedad con efecto contagioso. Remusat, a quien Champollion leía, publica esta gramática justamente en 1822. Champollion hasta ese momento tenía la idea, que le daba de Kircher, etcétera, que el chino era un sistema de escritura ideográfico. Lo que sabemos no es correcto. El chino nos puede parecer a nosotros ideográfico, o puede funcionar, no, ni siquiera en la actualidad, es un sistema puramente ideográfico, ya que hay muchos caracteres en chino que pueden leerse, o podían leerse en el pasado, fonéticamente, y llevan unos radicales, una suerte de determinativos que los ubican en un campo semántico. El Champollion aprende eso básicamente con esta gramática. Básicamente leyendo en el año de la carta a Dacier la gramática de Remusat, donde además básicamente este señor lo que hace es clasificar los caracteres chinos en base a un sistema que se había establecido tempranamente en China sobre la función de la clasificación de los caracteres chinos por funciones, que es este grupo de acá. En base a esto, Champollion toma por primera vez contacto con el análisis de un sistema de escritura que combinaba signos fonéticos, determinativos, ideogramas, etc. Y esa va a ser la puerta de entrada para Champollion a comprender el funcionamiento del sistema de escritura egipcio. Champollion va a estudiar cómo presenta la escritura china Abel Remusat, y va a dar, esta es la versión de 1824, va a escribir este texto 2 años después, donde va a establecer el funcionamiento de la escritura
egipcia, en una forma muy rudimentaria. Pero acá, en el Précis, es donde Champollion por primera vez tiene una idea bastante acabada de el funcionamiento de la escritura egipcia en el año 1824, pensando los datos que él tenía, pensando lo que en un punto era su capricho, que les concedo que hay signos fonéticos, les concedo que hay signos fonéticos antiguos, pero nunca les voy a conceder que no es un sistema ideográfico. De hecho, muere Champollion sosteniendo que era mayormente ideográfico, el egipcio. Básicamente, estudiando el funcionamiento de la escritura china, es como crea un marco teórico para explicar la escritura egipcia. En un centenar de páginas, luego, tiempo después, 4 años después, en 1828, es que Champollion va a básicamente editar la segunda edición del Précis, que ya tiene como 500 páginas, donde va a detallar mucho más en la segunda edición, va a detallar mucho más su sistema, básicamente con todo el material que él va a reunir hasta 1828. Este sistema básicamente va a ser el que Champollion sostenga hasta su muerte. Champollion, vamos a sacar esto y vamos a volver al PowerPoint. ¿De dónde conocemos, y que es todavía lo que está por estudiarse en detalle sobre el trabajo de Champollion? ¿De dónde conocemos cómo trabajaba de su correspondencia? Que fue editada por Gert Leven en varios volúmenes, les muestro uno, varios volúmenes gigantes, que fue editada por Gert Leven en 1909 a pedido de Maspero. Toda la correspondencia de Champollion, donde muchas de las cartas, por ejemplo una carta muy larga al barón von Humboldt, detalla los pequeños progresos que va teniendo sobre el sistema de escritura egipcia, que son pequeños, pero son muy rápidos, en pocos meses. Por ejemplo, ya en 1824, en esta carta a Humboldt, vemos que Champollion ya comprende cómo leer madre de su esposa, padre de su esposa, ya comprende el funcionamiento, por ejemplo, de estas abreviaturas para rey. Ya en la misma carta a Humboldt explica mal, pero explica, ya empieza a entender cómo funciona el sistema de escritura jeroglífica, cómo funcionan los complementos fonéticos. Acá en una carta más tardía vemos cómo desde el nombre de Arsino escrito con un ojo, que él entiende A, es que deduce que el ojo es el verbo hacer, que él cree que se trata, deduce correctamente que es el verbo hacer, que en sus formas conjugadas él cree que se trata de una partícula, como funciona en copto, en realidad más correctamente un morfema que indica el perfecto en copto. Él desde esto deduce el funcionamiento de este ojo. Bueno, todas estas cosas no se pueden, no nos estudiaron sistemáticamente y están totalmente mezcladas en las cartas de Champollion. Aquí y allá encontramos pocos datos de cómo Champollion, más allá de sus papeles, que como dijimos se pueden ver en su totalidad, prácticamente su totalidad en el sitio de Biblioteca Nacional, en donde básicamente podemos seguir, que es una tarea muy interesante, este trabajo de Champollion. Y en otros lugares donde lo podemos seguir, y esto es muy divertido, es en todas las cosas. Imagínense el interés que tiene la escritura egipcia. Si hoy medio mundo quiere escribir su nombre
en escritura egipcia, en jeroglíficos. Imagínense siendo Champollion el único que lo podía hacer, los encargos de escribir su nombre en jeroglíficos le venían del rey Carlos X, etc. Acá, entonces, en estos textos que Champollion produce, es donde podemos ver el avance de su conocimiento del egipcio. Acá vemos unos obeliscos de materiales perecederos, si no recuerdo mal eran de cartón y madera, que en Roma se ponen en homenaje a Carlos X y a otros personajes. Por ejemplo, donde Champollion ya, no creo que se llegue a ver muy bien acá, pero ya conoce el funcionamiento de algunos rudimentos de la gramática egipcia, ya conoce cómo leer varios títulos. Por ejemplo, quiere escribir bajo el pontificado de León XII, y escribe bajo la majestad de el primer profeta, es decir, él ya leía los títulos de los profetas, por ejemplo, de Amón, León, y escribe Meg XII, o sea, el 12º, que vive eternamente. Y acá, una dedicatoria del año 1826 a Leopoldo II, una dedicatoria de Leopoldo II, donde nosotros, con el uso que Champollion hace de el egipcio, podemos ver cuán adelantado estaba en poder llevar a cabo este proyecto que él tenía y que va desarrollando a lo largo del tiempo, de poder llegar hasta una gramática del egipcio. Gramática que él llega, va a ser con esto, vamos a terminar, y deja manuscrita su gramática y su diccionario en el año 1832, cuando muere. De hecho, Champollion llega a decir que su gramática y su diccionario iban a ser su carta de presentación ante la posteridad. Vamos a cambiar de pantalla. Básicamente acá tenemos, para que lo vean, la gramática egipcia de Champollion. No me quiero extender mucho más de y media, así por si quieren hacer preguntas, etc. Pero básicamente en Gálica pueden ver, o se los puedo mandar, se los pueden bajar, o se los tengo bajados, los manuscritos de la gramática, donde vemos cómo Champollion va trabajando sobre cada uno de sus capítulos, y son los manuscritos originales que primero se pierden y después se vuelven a encontrar. Champollion, básicamente, la gramática, editada en 1836, cuando la reencuentran, mucho tiempo, varios años después de su muerte, en el 32, la gramática muestra su conocimiento del egipcio al momento de su muerte. ¿Qué podemos deducir de esto? Bueno, Champollion, al momento de su muerte, seguía pensando que la mayor parte de los caracteres, vamos a usar como ejemplo esto, que la mayor parte de los caracteres eran ideográficos. Y seguía pensando que detrás de la escritura egipcia estaba puramente el copto. Es decir, Champollion nunca llegó a comprender el cambio de las lenguas en el tiempo. Algo que, por ejemplo, la obra de von Humboldt, etc., lo sabían perfectamente. Champollion creía que entre lo que hablaba Ramsés II y el copto no había habido ningún cambio. Entonces vemos que tenemos, por ejemplo, lee correctamente Ma'at, él traduce acá verdad, esto, pero le pone el artículo copto, la verdad. Lee esto señor correctamente, pero le pone el artículo, el señor. El regalo, tema. Esto no lo lee correctamente, pero lo puede traducir. Es decir, Champollion nunca dejó de creer que su sistema, como dijimos, era ideográfico y que servía para escribir el copto. Y mucho tiempo después, en 1841, luego en el 37 de la publicación de la gramática, ya Lepsius escribe una carta a Hipólito Rossellini, que se publica, en donde corrige todo el sistema de Champollion, pero básicamente
señala que sin Champollion nada de esto no se podría haber llegado a nada de esto. Es a partir de ahí que Champollion comienza a transformarse en un personaje legendario. Y tiempo después publica el hermano el diccionario de egipcio de Champollion, que Champollion deja manuscrito y con el que contamos con el manuscrito de las fichas del diccionario. El prólogo es del hermano. Vemos que vuelve el chino a la discusión, donde compara el hierático con las formas en la escritura corriente en chino. El hermano hace el prólogo y luego tenemos el diccionario de Champollion. Champollion, recuerden que tenía en la mente el funcionamiento de la escritura china. Y por otra parte seguía teniéndole mucho respeto a Athanasius Kircher. Entonces no hace un diccionario ordenado por, ¿cómo se llama? Alfabéticamente, por sonido. O lo que ellos llamaban y hoy llaman los egiptólogos alfabéticamente. ¿Qué hace Champollion? Lo ordena por temas, básicamente solo hereda de Kircher y de los diccionarios de copto medievales, y dentro de los temas, prácticamente o por ideogramas / determinativos. Es decir, de un sistema muy similar al que usa el diccionario de chino más famoso de su época, que es el que manda hacer el emperador Kangxi en el siglo XVII, y se corrige tiempo después, y el que establece básicamente cómo van a funcionar los diccionarios de chino hasta la actualidad. Champollion copia un sistema similar para ordenar su diccionario de egipcio. Lo ordena como si fuera un diccionario de chino. Lo que hace básicamente que el diccionario sea inutilizable. Recién, tiempo después, en la década de 1860, en el 5º volumen de Egypt's Place in Universal History, de el barón von Bunsen, editado póstumamente, Samuel Birch, un británico, va a hacer el primer diccionario, entre comillas, moderno, si bien está muy desactualizado hoy, va a ser el primer diccionario moderno de egipcio. Tenía varias cosas más para mostrarles, pero por la hora con esto vamos a ir terminando. Básicamente la idea era, en este contexto en que se festejan los 200 años de la primera vez que Champollion leyó el egipcio, la idea era contextualizar eso, contextualizar y señalar algunas características del trabajo que emprendió y dejar por lo menos algunas ideas generales que Champollion nunca llegó a leer del todo el egipcio, como podría esperarse de alguien que inicia un campo de estudio. Champollion no descubrió mágicamente o milagrosamente nada en 1822, no tuvo una especie de iluminación seguida por un desmayo, donde comprendió cómo funcionaba el egipcio. Champollion murió sin comprender cómo funcionaba el egipcio, pero su descubrimiento es la piedra angular, sus descubrimientos, porque como dijimos es un trabajo de hormiga en el que va a avanzar lentamente durante muchos años hasta llegar a su gramática, que la terminaba de escribir en el año que murió. Este trabajo de hormiga es el que va a sentar la base de todo lo que conocemos hoy sobre el funcionamiento de la lengua egipcia. A partir de Champollion es que muchos autores van a comenzar a trabajar. Ya mencionamos a el barón von Bunsen, que es prácticamente el padre de la egiptología, es quien ordena el conocimiento de que ordena el conocimiento del antiguo Egipto, algo que ya Champollion trató de hacer muchos años antes de 1822, ordenar todo lo que sabía, que es la base de la cual parte, todo lo que las fuentes clásicas nos transmiten sobre el antiguo Egipto. Von Bunsen ya lo hace con todo el material que pueden leer desde los textos egipcios. Samuel Birch, un personaje mayúsculo, que es Heinrich Bruch, quien a los 18 años, a los 16 años,
sostenido por el barón von Humboldt. Va a ser el primero en leer correctamente el demótico y publicar una gramática de demótico a los 18 años. Von Humboldt, perdón. Heinrich Brüsch es el personaje que hace realmente todo lo que se le atribuye a Champollion. Niño prodigio, haber descubierto algo en poco tiempo, haberlo publicado en la adolescencia. Nada de eso hizo Champollion. Champollion trabajó como hormiga durante muchísimos años para llegar a establecer las bases de una teoría sobre cómo acceder, de cómo funciona la escritura egipcia. En cambio, este personaje muy simpático, Heinrich Brüsch, que fue uno de los grandes egiptólogos de la segunda mitad del siglo XIX, realmente estudia egipcio desde carteles en museos, desde la gramática de Champollion, descifra el demótico, por ejemplo, o por lo menos puede leer bien el demótico a los 16 años, etc. Como personaje simpático para citarlo. Así que bueno, eran estas ideas generales que quería transmitir en esta charla de divulgación en el marco de la semana UNIPE. Quería dejarles estas cosas. Todo el que esté interesado, obviamente, les dejo mi email. Vi que varios escribieron su email para que les mande el material. Como me reconecté varias veces, se me perdieron. Pero les dejo mi email para que quien quiera el material me escriba un email y les comparto una carpeta con una selección de los manuscritos de Champollion que les comenté y sus obras, para que lo quieran. Diego, te hago una consulta. Por favor. Sí, hola. Te hago una Hola. consulta. ¿Habrá algún seminario vigente ahora para estudiar jeroglífico? En la UNIPE todavía no. Es posible que en algún futuro relativamente cercano haya, pero hay en otros sitios. Si querés, mandame un email y te paso la información. ¿Alguna pregunta? Pueden estarla o prendiendo directamente el micrófono o por el chat. Aprovecho para pedirles nuevamente disculpas por las idas y venidas de la conexión y el funcionamiento de la computadora. Entonces, el tema de que Champollion fue el que descifró los jeroglíficos fue una especie de chauvinismo francés para ocultar la verdad, digamos, a través del tiempo. No sé si chauvinismo francés. Champollion realmente, con una herramienta fundamental, que es que sabía copto, y Thomas Young no, todos sus competidores no conocían copto como conocía Champollion, es decir, tenía la puerta de entrada a poder entender la lengua egipcia. Champollion, con menos herramientas teóricas, menos posibilidades materiales, hace mayores progresos que sus competidores. Thomas Young, para lo que el desarrollo de la lingüística para la primera mitad del siglo XIX, tipos como Thomas Young, el barón von Humboldt, estaban en la punta de la lanza. Champollion no comprendía que las lenguas cambiaban con el tiempo. Pero sin embargo, el conocer copto, el haberse formado desde muy temprano en lenguas semíticas, el haber sistematizado todo lo que se conocía sobre el antiguo Egipto en época muy temprana de su carrera, y el haber tomado una serie de decisiones que resultaron equivocadas pero muy afortunadas, como negar en un momento que el egipcio se escribía con signos fonéticos. Todo eso lo llevó, y tener que no desdecirse de eso, que había dado 2 conferencias, todo eso lo llevó a tener una mejor posición para terminar haciendo lo que hizo, que es leer el egipcio, algo que todos sus competidores no van a llegar a hacer nunca. Por más que Thomas Young es un personaje que cada tanto los británicos quieren posicionar como quien leyó por primera vez el egipcio. Lo que no es cierto. Thomas Young leyó el nombre de Ptolomeo y poquitas cosas más.
casi por intuición. Thomas Young nunca leyó el egipcio. Ningún personaje de estos leyó el egipcio, hasta Champollion. Champollion es el primero en entender buena parte del funcionamiento de la escritura egipcia. Y posteriormente, en literatura, como decimos, que lo analiza no muy extensamente, pero lo analiza al pasar Buchwald, o lo comenta, mejor dicho, en literatura de folletín, al año 1822 le van a poner una serie de condimentos. Lo van a decorar un poquito para que tener un Champollion genio que se da cuenta casi milagrosamente, que de hecho es negarle su genialidad. Champollion no se da cuenta por una iluminación pasajera, sino se da cuenta por años de trabajo, cómo funcionaba la escritura egipcia, pero transforman el año 1822 una especie de año milagroso, donde de un momento para otro entiende cómo funciona la escritura egipcia. Algo que, como dice Buchwald, probablemente nunca sucedió. Probablemente no sucedió de ese modo. Lo que llega en 1822 Champollion es a leer el cartucho de Ramsés II y saber que estaba parcialmente equivocado. Pero que esa equivocación parcial lo lleva por un camino que es el correcto. Y además, en 1822, a diferencia de sus competidores, le cae en la mano la gramática de Abel Remusat de chino, donde Remusat había vuelto, ya lo había hecho en un trabajo anterior, pero había expuesto un excelente capítulo introductorio sobre el funcionamiento de la lengua china, donde volcaba el trabajo de algunos personajes chinos muy tempranos, de los siglos VII, etcétera, que habían clasificado los signos que se utilizan para escribir el chino. Eso va a ser la base para que Champollion comprenda cómo funcionaba el sistema de escritura egipcio. Después, obviamente, sí, Champollion es un personaje central para la tradición francesa. En el siglo donde todos van detrás de comprender una nueva lengua oriental, de acceder a una literatura, son los franceses los que acceden al avéstico, entienden mejor el chino, y finalmente descifran el egipcio, que era el premio mayor. Pero es más bien la idea de Champollion como una especie de genio que descifra el egipcio milagrosamente, es algo que se le agrega a su biografía y de luego se repite una y otra vez. Pero cuando él va a Egipto, ¿él pudo leer los jeroglíficos en los templos, en las paredes, o no? Pudo leer algo. Pudo leer algo, sí. Por claro, eso. pudo leer algo. Él nunca va, Champollion, al momento de su muerte, no puede leer el egipcio por completo, como no se va a poder leer por mucho tiempo más. Recién el sistema verbal del egipcio es comprendido en la década de 1870, gracias a un trabajo de Maspero. Maspero es el primero a decir, ojo, que el egipcio que vemos en los jeroglíficos, el demótico y el copto, tienen sistemas verbales diferentes. Ojo que hubo un cambio entre estas tres cosas. Y básicamente, obviamente, no. Si bien va a haber personajes que a fines del siglo XIX se puede prácticamente leer cualquier texto con un porcentaje de error importante, recién va a ser la Escuela de Berlín, a principios del siglo XX, la que va a establecer un conocimiento mucho más detallado de la gramática egipcia. Sobre todo Sete, con su obra en varios volúmenes, el verbo egipcio. Siempre se abría verbum en la bibliografía egiptológica, recién a principios del siglo XX, cuando conocemos, e incluso con todos los errores que tenía la Escuela de Berlín, que van a ser revisados por Polotsky, que va a mostrar cómo la Escuela de Berlín y Gardiner entendieron completamente mal el sistema verbal egipcio, y bueno, una discusión que ahora renació nuevamente, si entendemos o no cómo funciona el sistema verbal egipcio. Es decir, hoy podemos estar seguros de que los textos egipcios
los podemos traducir con un margen de error muy escaso, creemos nosotros, pero aún cosas muy grandes como el sistema verbal, no hay acuerdos sobre cómo funciona. La última edición de la gramática de Allen da una vuelta de timón a un sistema verbal que para mí es erróneo, pero Allen pasa a decir, todo esto que entendimos estaba todo mal y es de esta otra forma. Y cambia como de la noche a la mañana. Con todos los problemas que tenemos, por ejemplo, en lexicografía, que si son problemas para nosotros, el copto sigue siendo nuestra principal herramienta y todas las palabras que no llegaron al copto las deducimos por contexto. Y hay montones de palabras que son los que los filólogos llaman japas, es decir, que aparecen una vez en toda la literatura egipcia, cuya traducción es puramente contextual. Podemos agarrar grandes textos como Sinué, Cajotep, etc., y empezar a marcar todas las palabras que deducimos por contexto. Imagínense si eso presenta problemas para nosotros, lo que sería en 1830, donde todo esto era un camino que lo empezaban a recorrer. Todo esto sin quitarle genialidad al trabajo de muchos años de Champollion, que fue la piedra angular para poder conocer todo esto. Claro. No sé si responde la pregunta. Sí, sí. Gracias, Diego. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya por la hora podemos ir terminando. Queda, ahora bueno, después a los que les interesan, hay 2 actividades más, a las 6 de la tarde. Tienen para elegir, porque son al mismo tiempo, una entrevista sobre museos y archivos y el trabajo del historiador, que va a dar Di Meglio, el director del Museo Histórico Nacional, y al mismo momento, en otra sala, un gran especialista en el siglo XVII, Carlos Viroco, va a comentar sobre epidemias en Buenos Aires entre la segunda mitad del siglo XVII y los primeros años del XVIII. Por lo cual, bueno, les dejo el dato por si quieren. Por si quieren entrar, entran a la página de UNIPE, se pueden inscribir 5 minutos antes, creo que de esa manera funciona, y les va a llegar el link por si quieren ir a las 2 charlas que tenemos sobre historia argentina, ahora a las 18 horas. Y cualquier cosa que necesiten, me escriben a mi correo. Diego, entonces, como síntesis, el gran mérito de Champollion fue su persistencia en un trabajo Su casi trabajo durante agotador. años, claro. Es decir, quizás su mayor mérito ha sido el persistente durante años en algo que prácticamente era humo prácticamente para toda la gente. Claro. Este fue, que es Y un no la mérito genialidad. es un mérito que se le niega al decir que se dio cuenta casi por iluminación en 5 minutos. Claro. En realidad ese concepto lo rebaja en su mérito, ¿no? Claro, básicamente oculta 15 años de trabajo para llegar a la gramática y el diccionario. Y Lepsius, Sí, digamos así, el trabajo de Lepsius sobre la lengua egipcia está influenciado de alguna forma en su conocimiento de las lenguas africanas, algo así. No, ¿Tiene algún, ¿no? No, el Lepsius que va a conocer lenguas africanas, que termina publicando Sí. sobre Nubio antiguo, etc., es el Lepsius recontraviejo casi del siglo XX. Sí. El Lepsius de 1837 era muy joven, se había entusiasmado en el egipcio, venía de la formación intercentística, se había interesado en el egipcio por el barón von Bunsen, que es quien lo anima, y básicamente lo que hace es, su formación lo lleva a reformular el sistema de Champollion en algo más parecido a como entendemos ahora. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno,
Bueno, si no hay preguntas podemos terminar. Y bueno, nos estamos viendo a ver si por ahí este año seguramente nos vemos en presente. Bueno, te agradecemos mucho, yo te Bueno. agradezco mucho todo lo que nos has aclarado, porque había aristas que eran totalmente desconocidas de este gran de Champollion. Bueno, muchas gracias por venir. No. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Nos vemos. Bueno. Hasta luego. Un Hasta gran luego. abrazo.